Bueno, la semana pasada nos quedamos en la página 78. Vimos las realizaciones históricas de la crisis de cuidados en el capitalismo, vimos la introducción y nos quedamos a las puertas de ver el desarrollo de cada una de las tres etapas que plantea Fraser para estas crisis de cuidados en el capitalismo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, muy breve, para quienes no estuvisteis la semana pasada. Comparto pantalla, ¿eh? Nos decía Fraser al inicio del capítulo que la crisis lo que ella llama crisis de cuidados, esa pobreza de tiempo, el desequilibrio familia-trabajo para las mujeres, refiere al final, en líneas generales, a un agotamiento de capacidades, al agotamiento concretamente de la capacidad de reproducción social, la capacidad de los cuidados, del cuidado de los niños, la socialización, las relaciones sociales en general. Y nos dice Fraser que estas capacidades, en líneas generales, de reproducción social, son atropelladas por el capitalismo. Y lo subrayo, ¿vale? Son atropelladas por el capitalismo. Y este atropellamiento que hace el capitalismo de estas capacidades de cuidado que necesita la comunidad para reproducirse y para mantener la vida, no es un error político del sistema. Es decir, esta crisis de cuidados, nos decía Fraser, enraizan en una contradicción profunda que produce el capitalismo entre las necesidades de reproducción social y las necesidades de autoexpansión del capital. El capital, en su competencia interna entre capitales y entre capitalistas, tiende, nos decía Marx, a una expansión permanente para poder mantener la tasa de beneficio, y esa expansión permanente lleva a un ataque cada vez mayor sobre los seres humanos que explota y sobre los entornos naturales, ecológicos y políticos de los que se alimenta y que explota. Pues bien, esa contradicción profunda entre las necesidades reproductivas que tiene la comunidad y las necesidades de expansión que requiere el capital por sus propias leyes de funcionamiento, también se expresan de manera histórica de manera diferente. ¿Por qué? Porque el capital no es un dogma. El capital no es como una iglesia. El capital es eminentemente posibilista. El capital no explota lo que quiere, sino lo que puede, allí donde le dejan. El capital funciona apropiándose de los recursos públicos, de los recursos naturales, de las comunidades, de las personas, en la medida en la que la comunidad, las personas, pues se lo permiten. Y cuando la comunidad y las personas hacen frente al afán depredador del capital, igual que de cualquier sistema de explotación, el capital busca pues, otras alternativas, se externaliza, se deslocaliza, se va a otras regiones donde tiene menos problemas políticos, eh, si hace falta pues se liquida aquí o allí algún sindicalista, digamos, se buscan siempre las alternativas más, dígase correctamente, las alternativas más baratas, por no decir las alternativas más económicas, para conseguir esa autoexpansión del capital. Por eso el capitalismo, a lo largo de los 200 años o 250 años de historia oficial que tiene, ha ido mutando, ha ido adaptándose de forma diferente a las distintas comunidades, a los distintos fenómenos religiosos con los que ha tocado, a los distintos fenómenos políticos y culturales en los que ha tenido que hacer pie. Y a lo largo de estos 250 años
se puede decir que en la zona centro del capitalismo, en Europa, en Estados Unidos, el capitalismo ha ido adoptando fundamentalmente tres formas. Una primera forma, la originaria, la que se corresponde con el siglo XIX, que es el capitalismo competitivo, el laissez-faire, propio de toda la expansión, primero de la manufactura, el capital y luego el imperialismo del siglo XIX, hasta ese largo siglo XIX que acaba con la Primera Guerra Mundial y quizás con la Segunda, ¿no? Y luego el capitalismo en el siglo XX, en el corto siglo XX, ese corto siglo XX que va desde el periodo de entreguerras hasta la caída del muro de Berlín, que poco duró el siglo XX, eh, ese siglo XX, bueno, pues que estuvo caracterizado por un modelo capitalista en el que el capital encarga o cede al Estado la gestión económica y política de manera de garantizar que las necesidades de expansión del capital sean compatibles con un mínimo de paz social. Pero claro, cuando cae el muro de Berlín, se acaba el siglo XX y comienza una nueva etapa del capitalismo, que es la tercera que vamos a ver, no sé si hoy nos dará tiempo, pero lo intentaremos, que es lo que hemos dado en llamar el neoliberalismo, palabra que los liberales odian muchísimo, porque ellos se consideran liberales ortodoxos, por supuesto, aunque no se parezca en nada su liberalismo al de Hayek, ni al de Mises, ni al del siglo XIX, pero ellos se siguen considerando liberales ortodoxos, odian la palabra neoliberal, ese es un palabra que les ha caído de forma crítica para señalizarlos, y este neoliberalismo financiarizado ha mostrado también una manera novedosa, no solamente de explotar a la comunidad, sino de atentar contra las necesidades socioreproductivas de la comunidad. Nos dice Nancy Fraser en el siguiente epígrafe que lo que hace el capitalismo en cualquiera de estas etapas es hacer un uso parasitario de la vida, como un parásito. La palabra viene bien empleada, ¿no? Es decir, el capitalismo se cuelga como un parásito a la chepa de la comunidad y la vampiriza. La vampiriza chupándole los recursos y chupando no solamente el material explotable, sino las condiciones de posibilidad del material explotable. Es lo más parecido a un cáncer, ¿no?, que podríamos tener. Tenemos un cáncer que hace metástasis por completo en toda la comunidad. El capitalismo así, vampirizando a la comunidad, la parasita, pero parasitando a la comunidad pone en peligro sus propias condiciones de posibilidad. Las condiciones ecológicas, vitales y políticas que el propio capitalismo necesitaría para poder tener un desarrollo sostenido. Fijaos lo que es la palabra, ¿no? Es decir, que un sistema de explotación, para que un sistema de explotación pueda ser sostenido, el sistema de explotación no puede llevarse por delante los elementos primordiales en los que basa la explotación. Eso que sabe cualquier ganadero, que sabe cualquier agricultor, que es el ABC, el ABC de la explotación, ¿no? Como los intereses particulares de los competidores, de los capitalistas, están separados entre ellos, los intereses privados de cada uno de los competidores entran en contradicción con los intereses generales, con los intereses globales de sostenimiento que tiene el capitalismo como sistema en su conjunto. Lo cual lleva pues, a todas las crisis periódicas
que ya están ampliamente estudiadas, cada vez mayores, y en el afán de controlar esas crisis periódicas, el capital, entre las cosas que ha parasitado, es la política, la vida comunitaria. El capital ha conseguido minimizar los efectos de las crisis, cargando sobre la comunidad cada vez mejor y a mayor profundidad los efectos de sus contradicciones internas. Y así vemos que cada vez que hay una crisis económica, pues ahí sale papá Estado con la paguita a financiar bancos, sale papá Estado con la paguita a financiar constructoras, sale papá Estado con la paguita a financiar eléctricas, petroleras, inclusive sale papá Estado con la paguita a través de la universidad, haciendo todos los desarrollos de ciencia base y tecnológicos que luego la empresa privada privatiza, transformando, digamos, dejando el gasto en lo público, ¿no? Y apropiándose de los beneficios. Pero eso sí, no hablemos de renta básica porque, oye, la paguita solamente puede ser para los capitales y no vayamos esto que tampoco somos bolivarianos, ¿no? Bien, pues esa es la situación en la que llegamos al siglo XXI, con el capital absolutamente socializado, vampirizado, vampirizando la comunidad a la chepa de la comunidad por medio del sistema financiero. Y a lo largo de estas tres crisis, a lo largo de estas tres etapas, que responden a tres crisis monumentales del capital, la primera, la crisis tremenda de salud de principios de mercantilización de la mano de obra allá por 1820, 1830. La segunda, la tremenda crisis del periodo de entreguerras, y la tercera, la crisis de sostenibilidad de la productividad en la década del 70. Estas tres enormes crisis dieron lugar a tres mutaciones, a tres grandes mutaciones del capital. Y esas tres grandes mutaciones se expresaron en una especial forma de vampirizar el sector reproductivo, el sector productor de la vida. La primera época, nos dice Nancy Fraser en el último epígrafe que habíamos leído, que es el de las revisaciones históricas, en ese despliegue histórico, la primera época se caracteriza por una separación ideológica, doctrinaria, de lo público y lo privado, de lo productivo, de lo reproductivo, dejando en el imaginario burgués lo doméstico como el reino del burgués, y la esfera pública, la calle, como el reino de la política y de la economía, también separadas, por supuesto, faltaría más. Salvo que hubiera que ir a bombardear a los chinos. Entonces, para eso la política, digamos, se aliaba con la economía, o si había que ir a matar hindúes, pues oye, entonces tampoco había ningún problema en hacer eso. O si había que bombardear Venezuela, o si había que hacer alguna guerrita en América Latina como de la Triple Alianza. Sí, digamos que lo de la separación público-privado o economía política también era una separación bastante sui generis, digamos, más doctrinal que real, porque desde que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista dejaron negro sobre blanco que el Estado no es otra cosa que el Consejo de Administración de las grandes empresas, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No hay nada en la política que no muestre esa íntima simbiosis, por no decir contubernio, entre política y economía. No obstante, en el imaginario burgués, política, economía y familia son tres ámbitos absolutamente
separados. Lo que caracteriza la privacidad de la familia, además, en este siglo XIX, es la colocación de la mujer y de los niños bajo el reinado del burgués en el ámbito familiar. La mujer queda relegada a sus labores, queda relegada al ámbito reproductivo y el hombre es el guerrero que sale a la calle a ganar el sustento para él y los suyos. La segunda etapa, que la veremos en el siguiente epígrafe, es la del capitalismo gestionado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este capitalismo gestionado de la Segunda Guerra Mundial se va a caracterizar por un concepto de protección social, entre comillas, que es el denominado salario familiar. El Estado, como gran gestor del modelo económico y gestor de la sostenibilidad del capital, de la expansión del capital, al mismo tiempo que de la paz social que el capital requiere para esa sostenibilidad, instaurará el concepto de un salario familiar digno y unas reglas de protección social que ya venían desde la época de Bismarck, de la Alemania del siglo XIX, pero que van a terminar de configurarse en la Europa de la posguerra, unas reglas de protección social, pues seguros sociales, sanidad, pensiones, que van a dar un colchón, más que un colchón, una red de protección común a la clase, sobre todo a la pequeña burguesía y a la élite de la clase trabajadora. Porque luego veremos que este sistema de salario familiar también es un sistema ideológico y doctrinal que oculta las enormes injusticias y desigualdades sobre las que se apoya, que siguen siendo el expolio colonial, el expolio neoimperialista y el expolio de las clases campesinas y más desfavorecidas dentro de los propios países centrales, inclusive con expolio racializado, ¿no? Y finalmente el tercer modelo, que es el neoliberal, que se caracteriza por arrasar, por atentar contra el modelo reproductivo por medio de la precarización, no ya solo de la mujer dentro del ámbito de la familia, sino pues de todos. Ya, si hay que, oye, si vamos a explotar, pues podríamos decir que es el capitalismo más democrático de todos, ¿no? En el sentido de que eh, eh, ya sin tapujos expropia, explota a todos por igual sin hacer ningún tipo de distinción. Ya carece de importancia que sean negros, blancos, judíos, musulmanes o indios, ¿no? Ellas o ellos. Es el modelo de familia con dos proveedores, las familias del siglo XXI precarizadas, subempleadas, en la que nadie o casi nadie, salvo la élite, o quienes pertenecen a la élite, son capaces de llegar a los niveles de reproducción mínimo que exige la vida contemporánea. Y así, Nancy Fraser nos propone, a partir de ahora, a partir de este punto, hacer un análisis en profundidad, o a mayor profundidad, de cada una de estas tres etapas. El parágrafo que vamos a empezar a leer dentro de un ratito es el que corresponde a la primera época, a la manera en la que el capital expolia el trabajo y atenta contra las condiciones socioreproductivas durante el siglo XIX bajo ese modelo de privatización del hogar. Y nos dice, si queréis, leemos el texto que os mandé de resumen y así luego podemos pasar al texto de Fraser con más fluidez. Nos dice Fraser, el siglo XIX se inauguró con la destrucción del modelo productivo y familiar feudal, proletarizando a mujeres y niños en beneficio de la naciente industrialización. La degradación física y moral de la clase trabajadora durante esos primeros decenios comprometió
la capacidad reproductiva y productiva de esa clase trabajadora y por tanto de la comunidad, resultando todo ello en escándalo para la clase media. Hablamos la semana pasada de los enormes esfuerzos de la pequeña burguesía durante la primera parte del siglo XIX por alcanzar el derecho político, primero el derecho de sufragio, a ser electores, a ser elegidos, y finalmente, bueno, pues cómo ese enfrentamiento entre la burguesía y la aristocracia durante la primera mitad del siglo XIX, bueno, pues permitió la consolidación de muchísimas leyes de protección social, desde la reducción de la jornada laboral a la salubridad a la mejora de la salubridad en los entornos de trabajo, la escolarización, alfabetización de los niños, la construcción ya a partir de la mitad del siglo XIX de nuevos entornos urbanísticos con agua potable, poco a poco, evidentemente, hasta final del siglo XIX no se terminaría de consolidar ese modelo, una expansión de la alfabetización, poco a poco también a lo largo del siglo XIX. Pues bien, todo ello es el resultado de múltiples luchas en torno a los límites, nos dice Nancy Fraser. Es el resultado de múltiples luchas entre los distintos sectores de la comunidad, la clase trabajadora, los expropiados, la aristocracia feudal, ya en declive, la burguesía ascendiente, los sectores empobrecidos de la burguesía, los sectores desclasados, víctimas de un capital en autoexpansión que va comiéndose a los propios capitalistas y proletarizando a sus sectores más débiles en concentraciones progresivas de capital. Todo ese es el océano en el que se va dando la nueva configuración de la mujer y la familia a lo largo del siglo XIX. Pues bien, en el ideario burgués del siglo XIX se consolida ese modelo que hemos llamado victoriano de familia, ese modelo en el que la mujer y los niños quedan anclados a la casa, mientras el marido, sea trabajador o empresario, es el que se ocupa de lo económico, vendiendo cada uno su producto, uno su fuerza de trabajo y el otro pues lo que explota. Pero en este modelo burgués choca frontalmente con la realidad. Porque la realidad, que siempre es tosuda, nos muestra una comunidad en la que mujeres y niños han sido arrojadas a la vorágine de la fábrica. Ese modelo burgués de la mujer en la casa y el hombre en el trabajo es incompatible con la realidad del 80 o 90% de la población, donde tanto la mujer como muchas veces inclusive los niños tienen que trabajar fuera de la casa para poder mantenerse. Es verdad que no ganan sueldos iguales que el hombre, pero la mecanización, la industrialización va simplificando los trabajos de unas y de otros, de manera que poco a poco la importancia de la mujer y la importancia de los hombres en la mayor parte de los trabajos se va equiparando hasta el extremo de que las mujeres y los niños puedan ser preferidos para la explotación industrial en la medida en la que son más dóciles y se les puede pagar menos dinero que a los hombres que a veces están sindicalizados o tienen otras tradiciones y son más difíciles de domesticar. Pues bien, Marx y Engels, con ese optimismo, volvemos al texto, Marx y Engels con ese optimismo absolutamente indestructible que les caracterizaba, ellos creían que este desarrollo, esta proletarización de la familia en manos del capital iba a llevar a una transformación total de las relaciones sociales. Porque
porque estaba destruyendo el modelo feudal de familia y estaba destruyendo, al darle a la mujer un salario y a los niños un salario, estaba destruyendo la base de la dominación masculina, que es poder dar de comer a tu pareja o a los niños, ¿no? Si ahora resulta que la pareja y los niños tienen acceso a un salario por su cuenta, independientemente del, del padre, en la misma medida en la que la mujer y los niños ganan salario, creían Marx y Engels, y os recuerdo que también lo creía Simone de Beauvoir, en la medida en la que ganan un salario, su voz adquiere otro tono. En la medida en la que la mujer y los niños pueden aportar a la economía familiar un salario que depende de su esfuerzo, no solamente su voz adquiere otro tono, sino que las relaciones de fuerza, las relaciones de poder, de dominio, se modifican. Pues bien, Marx y Engels creían que al destruirse las bases económicas de la familia feudal, se erradicaban o se podrían erradicar las bases económicas de la dominación masculina sobre la mujer. En cierta medida fue así, pero solo en cierta medida, porque el capital fue capaz de reconducir, tanto ideológica como económicamente, esta situación y consiguieron imponer la moral dominante sobre la clase oprimida, haciendo que ese imaginario de familia burguesa, de mujer en la casa amante de los niños y cuidadora de los niños y del marido, y el hombre en la casa, también fuera parte del imaginario en general de la comunidad en su conjunto y también de la clase trabajadora. Vosotros diréis, pero si no se corresponde el imaginario con la realidad, claro, pero cuando has conseguido calar el imaginario, la responsabilidad por el fracaso pasa a ser de los participantes y no del sistema. A partir de ahí, cuando un hombre no era capaz de mantener a su familia, el que estaba en cuestión era el hombre, ¿no? Era la figura masculina, que no era suficientemente macha, ¿no? Como para poder eh, mantener a la familia. De ahí que este modelo del siglo XIX, al consolidar el ideario burgués sobre la propia clase trabajadora, consolida también todo el sistema ideológico que lleva aparejado el imaginario burgués sobre la clase trabajadora. Daos cuenta lo complicado que puede ser un proyecto de emancipación cuando tus valores los has adoptado de la clase dominante que te tiene sojuzgado, ¿no? Y donde tu modelo a imitar, a seguir, es el modelo de la clase dominante. Bien, de una tacada, nos dice Nancy Fraser, el capitalismo victoriano protegía, entre comillas, a la comunidad de los efectos deleterios de la economía por medio de toda esta legislación laboral y al mismo tiempo apaciguaba ese incómodo y creciente afán de independencia de la mujer. Nos dice ahora, pero este desarrollo de modelo familiar distaba mucho de correr parejo, no solamente no se ajustaba a lo que había en la comunidad, sino que no se ajustaba en realidad al mundo, mostraba fuertes divergencias según clase social, según que estuviéramos hablando del campo o de la ciudad, de las metrópolis o de las colonias, y así, mientras en un entorno urbano, burgués y metropolitano, la producción y la reproducción quedaban ajustadas y la mujer sujeta a la dominación masculina en el ámbito familiar, en el ámbito rural,
colonial o proletarizado, la depredación natural, social y humana alcanzaba cotas inéditas. El modelo victoriano no se correspondía con la realidad. Mientras la metrópoli expulsaba a millones de desarrapados y el ideal victoriano de familia quedaba fuera del alcance de la mayoría de la población, especialmente de las mujeres obreras racializadas, las mujeres de clase media tampoco aceptaban de buena gana ese confort teórico que estaban recibiendo si el precio a pagar era la minoría de edad jurídica. Sin embargo, los intereses de clase mantenían, podríamos decir, alienadas a las mujeres, imposibilitando la concepción y construcción de un frente común. ¿Qué había de común entre la mujer burguesa, la proletaria, la empleada doméstica, la indígena de la colonia? ¿Qué había de común? Muchas cosas, pero era muy difícil de ver ese frente común cuando los problemas cotidianos estaban atravesados por un enfrentamiento de clase. Para muchas de ellas, el dilema reducción a la familia bajo dominio masculino versus independencia masculina abandonadas al mercado laboral era tramposo. Y las feministas, socialistas, abolicionistas, anticolonialistas comprendieron pronto la necesidad de pensar, formalizar y actuar políticamente en base a un factor común. Pero ese factor común no era fácil de formalizar, ni de llevar a la práctica. Ni aún fue fácil cuando las dos guerras mundiales se llevaron por delante todos los compromisos del liberalismo económico y de la moral victoriana. El capital supo nuevamente arbitrar los ajustes necesarios para la nueva adaptación. Y si os parece bien, comentamos y vamos al texto. Pues yo comenzaría haciendo una observación que me ha quedado ese señor de los empresarios catalanes que ya ha salido diciendo que por qué pagar un despido cuando encima se despide al trabajador, que hasta dónde podíamos llegar, que lo que hay que hacer es quitar esa miseria que cuando se despide al trabajador. Es decir, que el capital, con lo que tú estás comentando, y esto es una anécdota, lo que digo, pero es que es cada vez más, más audaz y más terriblemente eficaz en quitar y en reconducir. Es un poco viniendo a cuento lo que comentabas de cómo reconduce, ya sea una guerra, sea una crisis, sea una pandemia, lo que sea. Entonces a veces me pregunto, ¿tan inteligente es o tiene estos cuadros tan inteligentes que cómo reconduce y le da la vuelta y nos encontramos siempre así? El capital tiene a su servicio a toda la academia. La tiene en nómina. ¿Vale? El capital, yo no he conocido a ningún capitalista especialmente inteligente, debo decir, ¿vale? Ahí voy. Pero sí es capaz de pagar sueldos a quienes lo son. Y los paga generosos. La academia tiene un ejército. La academia es un ejército de correveidiles a sueldo del patrón, a sueldo del financiador, dígase, a sueldo del quien les paga los proyectos y quien les paga la investigación, las becas y financia todas sus actividades. Y ahí tiene una enorme cantera, un enorme think tank del que nutrirse a diario, a diario. Cuando la clase trabajadora necesita un modelo teórico, tiene que salir siempre ese modelo teórico de algún desclasado o desclasada resentida. La universidad, ¿no? La clase trabajadora no tiene los recursos
para, para poder hacer investigación de fondo, ni siquiera para poder dedicar la vida entera a la investigación, como podría hacer cualquier burgués o cualquier... Entonces es muy difícil, digamos, la competencia en ese plano. El capital puede, digamos, no puede despedir profesores y contratar profesores, pero sí puede financiar proyectos o no financiar proyectos. Y eso lo hace muy bien. Eso lo hace muy bien. Y entonces, bueno, pues cuando quiere tener determinados resultados, financia sin miseria los proyectos que le hace falta, y cuando la academia no se presta a financiarlos, para eso tiene las universidades privadas, o para eso tiene sus laboratorios o sus think tanks privados de tipo, les llaman fundaciones ahora, también, los think tank. Digo, le llaman fundaciones sobre todo para poder coger también la paguita de lo público y poder coger pues algunas subvenciones y cosas así, ¿no? Si no vaya que todo salga del dinero del capital. Y entonces, claro, es difícil, Dani, dices, es capaz, digamos, el capital tiene capacidad para hacer todas estas adaptaciones, es que no hacen otra cosa que pensar en ello. Si tienen a toda la academia y a todos sus think tank, día y noche, 365 días al año, pensando en todas las alternativas para todos los escenarios posibles. Que toca hablar de renta básica para poner algo de paz social. Vamos a buscar un modelo de renta básica que sea compatible con el control político y con la dominación del capital. ¿Qué vamos a hablar de pensiones? Vamos a ver cuántos escenarios de pensiones podemos plantearnos y cómo podemos manipular la estadística para llevarlo hacia el escenario que nos interesa. ¿Que vamos a hablar de reducción de costes laborales? Vamos a hablar de la mochila austríaca, ¿no? Que es para, eliminando el eufemismo de austríaco y de mochila, es que el trabajador se pague su despido, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque bastante tiene el empresario con haberle dado trabajo, ¿no? Y todo esto, entonces, es que son salidas especialmente inteligentes, no. Es como un jugador de ajedrez que en cada jugada va por delante 15 o 20 movimientos pensando en todas las alternativas posibles. Claro, ellos pueden. Tienen a su ejército de mercenarios bien pagado, bien, con el riñón bien cubierto, para poder hacerlo. Y si hubiera alguien que les criticara, ya se ocuparon también de tener a su ejército de mercenarios dominando los medios de comunicación. Por tanto, cuando algún disparate como este de la mochila austríaca o las cajas privadas de pensiones o cosas así sale, bueno, y además cosas que ofenden el sentido común, ¿no? Son ocurrencias que a veces van en contra del más elemental, del más elemental raciocinio. Bueno, pues para eso tienen los medios de comunicación, para darle cuerda a la última burrada hasta que cale. Y si no cala, Nani, pues entonces se hará algo a medias que parezca progresista, pero que mantenga los intereses de autoexpansión del capital. Tienen capacidad, claro, tienen capacidad para hacerlo, ¿vale? Por eso nosotras tenemos la obligación, nosotras que somos unas privilegiadas, tenemos la doble obligación
la doble responsabilidad de formarnos y tratar de hacer frente a esa manera de funcionar del capital. Porque al final os recuerdo que en el océano todas las gotas de agua son agua, las sucias y las limpias. Y cuantas más gotitas de agua limpia haya en el barrizal, menos barrizal será. ¿Vale? Vosotros diréis, ay, ¿y nosotras qué vamos a hacer? Bueno, no sé qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Pero si en vez de ser 10 gotitas pensando, fuéramos 20, ese es el puntito que le ganamos al barrizal. E insisto en lo que dije al principio de la sesión con Nancy Fraser. El capital es cobarde y es posibilista. El capital siempre va a hacer lo que le resulte más económico. Siempre. Si tiene enfrentamiento, lo eludirá. Si hay lucha social, la eludirá. Ahora, claro, si la calle está vacía y no hay ninguna oposición y nadie le contradice, pues todo el monte es orégano. Todo el monte es orégano. ¿Vale? Entonces, ¿se le puede torcer el pulso, el brazo? Bueno, eso ya son palabras mayores. ¿Se le puede frenar? Seguro. Seguro. ¿Algún comentario? Quería comentar una cosa. Sí, adelante, Consuelo. La importancia del think tank. La COZ ya advierte a todos los partidos progresistas que es la vía mejor para utilizar para ir en contra del capital. Tener un think tank al servicio de los partidos progresistas. Claro. Y lo dice en el libro No pienses, y lo dice fantásticamente bien. Y sí que es verdad que yo veo que algunos partidos sí que tienen alrededor de ellos sociólogos, antropólogos, que tienen, pero realmente es muy poca cosa porque normalmente es voluntariado. Y entonces sí que lo importante sería que se dirigieran a hacer un equipo estable y que analizara cada momento y en cada situación. Ahora mismo, exactamente, solamente hay algunos oradores que realmente se ve que se interesan y encuentran el punto débil de la derecha, como es, por ejemplo, la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo está haciendo muy bien. Bueno. Pero yo no creo que sea ella sola de motu propio, que le sabe todo lo que dice y de tal manera, porque lo lleva muy preparado. Tiene que tener a alguien a su lado que le vaya preparando y diciendo, cuando digan esto, tú ten presente lo que has de decir. Y creo que el think tank es muy, muy importante y es algo que los partidos progresistas deberían de estudiarlo muy bien. Así es. Los progresistas, Sí, sí. que no hace falta que seamos anticapitalistas porque es muy difícil eliminar el capitalismo. Yo pienso que se puede eliminar, no hablando de eliminar el capitalismo, sino, por ejemplo, la economía del bien común, empezar por ahí, y poco a poco, teniendo a gente preparada, sociólogos, antropólogos y muchas más, preparada para llevar por el camino correcto. Pero bueno, es verdad, es muy difícil. No, pero lo que apuntas es muy importante, Consuelo.
A un ejército de profesionales no le combates con voluntarismo. Exactamente. No puede ser. Sí, un ejército de profesionales solo se puede hacer frente Con también otro, con tus propios profesionales. Claro, claro. efectivamente. Es inviable, claro, evidentemente. ¿No? Pues es que yo creo que para llegar a la gente, para hacer una política en la que pueda vencer, que es muy difícil, porque todos los medios de comunicación, la mayoría están a favor del capitalismo y están comprados, y eso no hace falta que lo digan mucha gente porque se ve clarísimamente. Y es muy difícil, pero si no se empieza, no se hará nunca. Claro. Recordad, Jorge, permitidme que me ponga místico, a ver, pero recordad la historia de David y Goliat. ¿Vale? Jorge, estaba Julián también queriendo intervenir. Ah, di Julián, perdona. bien, esta mañana he leído un artículo de una tal Rosa María Tal, que habla sobre el predominio de las APP que actualmente se está imponiendo en todos los mercados para facilitar todo lo que la gente tiene que hacer en determinadas situaciones. Y dice lo siguiente al final. Y hay otra APP que no debe encontrarse tampoco en el mercado. Algo que nos explique a algunos por qué seguimos en la brecha de informar, deshacer entuertos, hacer por el bien común, sabiendo las posibilidades reales de éxito en la tarea. El Rosa María es que es muy especial también, sí. Pero a mí me ha impresionado. Es decir, no hay, ¿quién nos explica eso? A ver, porque sabiendo las posibilidades que hay, sí, lo que tú has explicado. Os Por recuerdo... 330 días. ¿Quién puede dedicar 330 días a preparar esto o aquello si tiene que trabajar para comer? Os quería hablar de David y Goliat. ¿Vale? Pues eso. Cuando David se enfrenta a Goliat, el resultado estaba cantado. David no tenía nada que hacer con Goliat. Si a Goliat le quitamos todo lo que le pone la mitología hebrea de exceso, ¿no? Y suponemos que en vez de 3 metros medía solo 2, ¿vale? 2 días. ¿No? Sí, digo, porque claro, ya sabéis que siempre para engrandecer la gloria propia hay que engrandecer también al enemigo, ¿no? Bueno, dejémoslo en 2 metros a Goliat, ¿no? Y toda su armadura fantástica, vamos también a dejarla pues en algún pectoral y en algún parchecito y poca cosa más y un taparrabos, ¿no? Que es como seguramente iría Goliat, ¿no? ¿David qué llevaba? David llevaba un arma que Goliat no tenía. ¿Vale? La diferencia entre David y Goliat, aparte de la estatura, era que David contaba, podríamos decir hoy, contaba con una información con la que Goliat no contaba. ¿Vale? Pero realmente, David ni era pastor, como quisieron hacernos creer la mitología, ¿vale? Ni era un niño, ni era desde luego un voluntarista. David era un soldado profesional, era un mercenario. Un mercenario que además se había formado con los filisteos en la mejor técnica de guerra de la época. Por eso, David, aunque tuviera la mitad de estatura de Goliat y la mitad de armamento que Goliat, podía enfrentarse cara a cara a Goliat y tener posibilidades de éxito en el enfrentamiento. Porque Goliat era un soldado profesional. David también. Ninguno de los dos estaba ahí por patriotismo, por heroísmo. Pues sí, seguramente habría parte del ingrediente, ¿vale? Sí.
Pero si estaban ahí por sus capacidades. Goliat era el que representaba la lucha heroica, la lucha de los héroes del ejército de la época, y David el que representaba la lucha de los héroes por el bando hebreo. Si se pueden enfrentar y David puede tener alguna posibilidad de éxito, es porque comparten las fuentes de información, se conocen mutuamente y porque una vez conocidos mutuamente, la diferencia de estatura tampoco es tan relevante. ¿Vale? Ya hay otros elementos que entran en juego, la estrategia, la inteligencia, la oportunidad. Ya hay otros elementos que ya no son tan importantes como la mera fuerza bruta o la mera estatura. Por eso os digo que en esta lucha contra la explotación y contra el dominio hay partido. Pero ese partido no puede ser voluntarista, claro, no puede ir... no sé, en Numancia, ¿cuántas veces le puede ganar Barcelona? Pues no sé, está bien, que pille un día tonto, ¿no? Pues bien, pero lo normal es que no sea así. Es decir, si tú quieres ganar al Barcelona, pues tendrás que llevar un equipo y una estrategia que pueda hacerle frente de forma racional. Por tanto, hay partido, pero ese partido tiene que pasar por una reconfiguración de nuestra técnica, de nuestra forma de organización, que nos permita hacer frente a esa realidad. Y eso que decía antes Consuelo, de tener un think tank propio, por supuesto. Y como dicen aquí en Valencia, hay sopa guilloche. ¿No? ¿No decís así? Hay sopa guillo, ¿no? Sí. Si hay que poner dinero, yo también pongo dinero para ese think tank. ¿Vale? Y necesitamos un medio de comunicación propio. Ese think tank tiene que tener su propio medio de comunicación. Y llama la atención que algo que cualquier sindicato del siglo XIX tenía clarísimo, como es tener tu propio think tank y tu propio medio de comunicación, ¿no? Ahora nos cueste tanto poder ponerlo en pie. Pero bueno, digo yo que hay gente más lista que nosotras en la política y que estarán en ello. ¿Vale? Estarán en ello. Y luego pensad que los tiempos históricos no son los humanos. ¿No son qué? No son los humanos. Los tiempos humanos son muy cortos. La vida nuestra es muy corta. Sí, es que no te había oído. Sí, Claro, sí, gracias. los procesos históricos a lo largo de los cuales tú ves los cambios a veces exceden, ¿no? el zoom que nosotros podemos poner, ¿no? Nosotros no somos conscientes ni podemos, ya lo decía Stefan Zweig en El mundo de ayer, nosotros no somos conscientes de los grandes cambios que dan forma a nuestra época. No, los tenemos delante, pero no los podemos ver. Nos pasan desapercibidos. Y a lo mejor dentro de 20 años cualquier otro dirá, pero es que era evidente. Bueno, sí, será evidente dentro de 20 años, ¿no? Y seguramente está ocurriendo hoy, pero no lo podemos ver. Y el capital tampoco. ¿Vale? los que mandan tampoco lo pueden ver. ¿Vale? Así que ánimo. Hay mucho partido aquí. Bueno, vamos a la lectura, compañeras. Lorda, empieza tú. Relegación de las mujeres al hogar. Considérese, en primer lugar, el capitalismo competitivo liberal del siglo XIX. En esa época, los imperativos de la producción y de la reproducción
parecían situarse directamente en contradicción directa. En los primeros centros fabriles de los países del centro de la economía mundo capitalista, los industriales introdujeron a mujeres y niños en sus fábricas y minas, ansiosos por explotar sus reducidos niveles salariales y su supuesta docilidad. Con un salario de miseria y obligados a trabajar largas jornadas en condiciones insalubres, estas trabajadoras y trabajadores se convirtieron en iconos del desprecio del capital por las relaciones y las capacidades sociales que sostenían su productividad. El resultado fue una crisis al menos en dos planos. Por una parte, una crisis de la reproducción social entre las clases pobres y trabajadoras cuya capacidad de sustento y de reposición se tensaron hasta llegar al borde del punto de ruptura. Por otra, un pánico moral entre las clases medias a las que escandalizaba lo que consideraban la destrucción de la familia y la dessexualización de las mujeres proletarias. Tan desesperada llegó a ser la situación que hasta críticos tan perspicaces como Marx y Engels confundieron este conflicto directo inicial entre producción económica y reproducción social con el punto final del mismo. Imaginando que el capitalismo había entrado en su crisis terminal, creyeron que al destruir la familia de clase obrera, el sistema estaba también erradicando la base de la opresión de las mujeres. Pero lo que de hecho ocurrió fue exactamente lo contrario. Con el tiempo, las sociedades capitalistas encontraron recursos para gestionar esta contradicción mediante la creación de la familia en su forma restringida moderna, la invención de nuevos e intensificados significados de la diferencia de género y la modernización de la dominación masculina. Gracias, Lorda. Pilar, continúa tú, por favor. El proceso de ajuste empezó en el centro europeo, con una legislación proteccionista. La idea era estabilizar la reproducción social limitando la explotación de mujeres y niños en el trabajo fabril. Encabezada por los reformadores de clase media en alianza con las nacientes organizaciones obreras, esta solución reflejaba una compleja amalgama de motivos diferentes. Uno de los objetivos, célebremente puesto de relieve por Karl Polanyi, era el de defender la sociedad contra la economía. Otro era el de apaciguar la ansiedad por la nivelación de género. Pero estos motivos estaban también relacionados con algo más: la insistencia en la autoridad masculina sobre mujeres y niños, en especial dentro de la familia. Como resultado, la lucha por garantizar la integridad de la reproducción social acabó ligada a la defensa de la dominación masculina. Continúa, Pilar. El efecto pretendido, sin embargo, era el de silenciar la contradicción social en el núcleo capitalista, incluso mientras la esclavitud y el colonialismo la elevaban a un tono extremo en la periferia, creando lo que Maria Miles denominó la Dios santo. ¿No? Es la puesta de la mujer en la casa. ¿Vale? Sí, sí, sí. La colocación de la mujer en la casa. La colocación de la mujer en la casa. ¿Vale? Esto es, la relegación de las mujeres al hogar como la otra cara de la colonización. El capitalismo competitivo y liberal elaboró un nuevo imaginario de género centrado en esferas separadas, presentando a la mujer como el ángel del hogar. Sus defensores pretendían crear un lastre estabilizador contra la volatilidad de la economía. El feroz mundo de la producción debía estar flanqueado por un refugio en un mundo despiadado. El refugio del guerrero, ¿no? Sí, sí. La casa. Doris Day. Mientras cada parte se atuviese a la esfera que se le había asignado como propia y sirviese de complemento de la otra, el potencial conflicto entre ellas se mantendría oculto. Gracias, Pilar. De nada. Pepa, continúa tú. En realidad...
¿Se me oye? Sí. En realidad, esta solución demostró ser muy inestable. La legislación proteccionista no podía garantizar la reproducción del trabajo cuando los salarios se mantenían por debajo de lo necesario para sostener a una familia. Cuando los bloques de viviendas atestados y rodeados de contaminación impedían la intimidad y dañaban los pulmones. Cuando el propio empleo, si es que se tenía, estaba sometido a salvajes fluctuaciones debido a las quiebras, los desplomes bursátiles y los pánicos financieros. Y esas soluciones tampoco satisfacían a los trabajadores. Luchando por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, formaron sindicatos, acudieron a la huelga y se afiliaron a partidos obreros y socialistas. Desgarrado por un conflicto de clase de amplio espectro y cada vez más agudo, el capitalismo no parecía tener el futuro asegurado. Continúa, Pepe. Las esferas separadas resultaron igual de problemáticas. Las mujeres pobres, racializadas y obreras no estaban en condiciones de satisfacer los ideales victorianos de domesticidad. Si bien la legislación proteccionista mitigó su explotación directa, no proporcionó respaldo material o compensación por los salarios perdidos. Y tampoco... Cuando yo le digo a la mujer que se quede en la casa, ¿no? Eso está muy bien desde el punto de vista burgués, pero resulta que el salario del marido no tiene capacidad suficiente para poder hacer frente a los gastos que hay dentro de la casa, ¿no? Con lo cual hemos precarizado la familia en su conjunto, ¿no? Adelante, Pepe. Y tampoco las mujeres de clase media, que podían acomodarse a los ideales victorianos, estaban siempre satisfechas con su situación, que combinaba el confort material y el prestigio moral con la minoría de edad jurídica y la dependencia institucionalizada. Para ambos grupos, la solución de las esferas separadas se produjo en gran medida a expensas de las mujeres, pero también las enfrentó entre sí. Véanse los debates del siglo XIX por la prostitución, que alineaban las preocupaciones filantrópicas de las mujeres victorianas de clase media contra los intereses materiales de sus hermanas caídas. Gracias, Pepe. Qué duro. Qué duro, sí, qué duro. Consuelo, continúa tú. Una dinámica distinta. Una dinámica distinta se desplegó en la periferia. Allí, mientras el colonialismo extractivo devastaba las poblaciones sometidas, ni las esferas separadas ni la protección social disfrutaba de influencia alguna. Lejos de intentar proteger las relaciones de reproducción social autóctonas, las potencias metropolitanas promovían activamente su destrucción. Se saqueaba a los campesinos, se destrozaban sus comunidades para obtener los alimentos, los productos textiles, los minerales y la energía baratos, sin los que la explotación de los trabajadores industriales de la metrópoli no habría sido rentable. En las Américas, por su parte, las capacidades reproductivas de las mujeres esclavizadas eran instrumentalizadas para los cálculos de beneficio de los plantadores, que de manera sistemática separaban a las familias esclavas vendiendo sus miembros a diferentes propietarios. Los niños nativos... En la frontera norteamericana, en la frontera sur norteamericana, se hicieron verdaderas granjas de esclavos, verdaderas granjas de producción de esclavos, en las que se criaban pequeños esclavitos para ser vendidos, ¿no? Hasta ese extremo llegó la barbarie. Sí. Luego veremos hasta dónde se extendió esa idea de barbarie hasta el siglo XX, pero lo vamos a ver en el capítulo siguiente, el capítulo siguiente trata de capitalismo y racismo. Ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero al hilo de esto que está diciendo la autora, se crearon granjas para criar esclavos, porque traerlos de África era muy caro. Qué fuerte. Y se podían, como los conejos, ¿no? Pues intentar producir en el mismo territorio. Adelante, Consuelo. Continúa. Los niños nativos eran también arrancados de sus comunidades, recluidos en colegios de misioneros
y sometidos a disciplinas de asimilación coercitivas. Cuando hacía falta racionalizaciones, el Estado atrasado patriarcal de las organizaciones de parentesco precapitalistas de los indígenas era muy útil. También aquí, entre los colonialistas, las filántropas encontraron una plataforma pública, animando a los hombres blancos a salvar a las mujeres de piel oscura de los hombres de piel oscura. Toma. Hay una película magnífica australiana, a ver si alguna de vosotras recuerda el nombre, que trata de el trato de las autoridades australianas a la población indígena ahora en el siglo XX, Sí. de 1940 a 1980. ¿Recordáis Ay, el nombre? Ah. Voy a No, buscar. no. Sí que verla sí que la he visto, pero no me acuerdo del nombre. Es una película impresionante, porque Sí, los funcionarios blancos, los funcionarios australianos, están obsesionados con salvar a esos pobres niños de la animalidad a la que están condenados si siguen viviendo en las familias aborígenes en las que han nacido. Entonces, el gran proyecto moralizante de la administración australiana es el de ir quitando la guardia y custodia a los padres aborígenes para entregar a los niños, entre comillas, no en adopción, es otro nombre. ¿Cómo se llama, Pepa, aquí cuando en familia de acogida? Acogimiento, sí, acogimiento ¿No? familiar. Para dar a esos niños en familias de acogidas, donde los buenos granjeros blancos les van a enseñar las virtudes cristianas y de la civilización, ¿no? Y realmente de lo que se trata es de mano de obra esclava. ¿Es rabbit proof fence, algo así? ¿Y cómo se traduce al castellano? Pues buena pregunta, espérate. No lo sé. Espera, que no lo he encontrado. Bueno, lo busco y os lo paso. Es una gran... Sí, es esta, niñas mestizas que son separadas de su familia y enviadas a una institución del gobierno creada para formar a niñas de esta condición como empleadas domésticas. Eso es. ah, Eso que ocurrió en Argentina en el siglo XIX y que fue moneda corriente en Norteamérica y que fue moneda corriente en Brasil, en un lugar tan alejado como Australia, estaba ocurriendo después de la Segunda Guerra Mundial. sí. Es que luego se nos da muy bien lo de señalar a los del ISIS y todo esto y decir, uy, qué bárbaros son, qué burros, qué animales, ¿no? Qué ignorantes, ¿no? Es decir, y parece que delante de nuestra vista pasan todas estas atrocidades y tienen que pasar décadas para que seamos conscientes de este asunto, ¿no? Luego buscaré la película y son hechos históricos, ¿no? Está basada en hechos históricos que se pueden rastrear perfectamente. Cerca de la libertad. ¿Así se llama? La han traducido. No La han me traducido suena. así. No te suena, igual es otra, pero tiene pinta de ser Hay esta. una que se llama Cerca de la Libertad, sí, del 2002, pero es la historia de 3 niñas que son, Eso es lo que te decía yo. raptadas. No, Bueno, esta es otra. Será otra. sí, creo que no es la misma. No será Porque yo esta. creo que esta no la he visto y la que No te me suena. está diciendo me suena que sí. Pero Pero bueno, esta pinta bien porque además el actor Tiene es buena Kenneth pinta esta. Branagh, sí, Mm. el reparto es bueno. la buscamos. Estaba leyendo Consuelo, creo, ¿verdad? No, Sí. Pepa estaba, o Consuelo. No, Consuelo. Consuelo ya. Julián, continúa tú, por favor. En ambos escenarios, el micro, Julián. Perdón, me suena como Generación Robada. Generación Robada, esa. Pero sí. Esa. Muy buena película, muy bien hecha. Generación Robada. Y muy sólida desde el punto de vista documental. Muy bien hecha la película. Merece mucho la pena. Generación Robada. ¿De qué año es, Pepa? Pero es la misma, 2002. Uy, Puede que a lo mejor en Latinoamérica la hayan traducido de una la han manera. traducido de otra manera.
Claro, claro. Sí, pero es la misma que estaba diciendo Pilar, sí. Sí, Sí, Rabbit Pro Friends esa, sí, la misma. y Cerca de la Libertad. Sí, es la misma Sí. porque tiene el mismo cartel, el mismo año, el mismo director, sí. Mm. Generación robada. Merece mucho la pena. Echarle un vistazo. Una gran película. Julián, adelante. El micro, Julián. Ahora, Sí, adelante. en ambos escenarios, la periferia y el centro, los movimientos feministas se encontraron sorteando un campo de minas político. Rechazando la dependencia de la mujer casada y las esferas separadas, y al mismo tiempo exigiendo el derecho a votar, a negarse a mantener relaciones sexuales, a disponer de propiedades, a firmar contratos, a ejercer profesiones y a controlar los propios salarios, las feministas liberales parecían valorar la aspiración masculina a la autonomía sobre los ideales femeninos de la crianza. Y en este punto, aunque en pocos más, sus homólogas feministas socialistas se mostraban completamente de acuerdo, concibiendo la entrada de las mujeres en el trabajo remunerado como la ruta hacia la emancipación. También estas últimas preferían los valores masculinos asociados con la producción a los asociados con la reproducción. Estas asociaciones eran ideológicas sin duda, pero tras ellas radicaba una institución profunda. Radicaba una intuición. Una intuición profunda, perdón. A pesar de las nuevas formas de dominación que traía consigo, la erosión de las relaciones de parentesco tradicionales provocada por el capitalismo contenía un impulso emancipador. Vale. El hecho de, como decía la poetisa británica, la de una habitación propia. Virginia Woolf. Virginia Woolf. ¿No? Como decía Virginia Woolf, tener 5 chelines en la cartera, eso te cambia la vida, ¿no? Y que no tengas que dar cuenta, y que no tengas, digamos, no lo es todo, desde luego no lo es todo, pero oye, pero es un buen comienzo, ¿no? Es decir, arrancar de la independencia económica ya es un buen comienzo, ¿no? En cierta medida. Gracias, Julián. Mercedes, sigue tú, por favor. Atrapadas en una doble pinza. Atrapadas en una doble pinza, muchas feministas encontraban escaso consuelo en cualquiera de los dos lados del doble movimiento de Polanyi, ni el de la protección social con su adscripción a la dominación masculina, ni el de la mercantilización con su descuido de la reproducción social. Incapaces de rechazar o asumir sin más el orden liberal, necesitaban una tercera alternativa que llamaron emancipación. En la medida en la que las feministas lograron personificar el término, aprovecharon de hecho la dualista figura polanyiana y la sustituyeron por lo que podríamos denominar un triple movimiento. En este conflicto a tres bandas, los partidarios de la protección y los partidarios de la mercantilización no solo chocaron mutuamente, sino que también lo hicieron con los defensores de la emancipación, con las feministas, sin duda, pero también con socialistas, abolicionistas y anticolonialistas de ambos géneros, todos los cuales se esforzaban por enfrentar entre sí las dos fuerzas polanyianas, al mismo tiempo que chocaban entre ellos. Pero por muy prometedora que fuese esa teoría, dicha estrategia era difícil de llevar a la práctica. En la medida en la que los esfuerzos por proteger la sociedad de la economía eran identificados con la defensa de la jerarquía de género,
podía deducirse fácilmente que la oposición feminista a la dominación masculina respaldaba a las fuerzas económicas que hacía estragos en la clase trabajadora y en las comunidades periféricas. Estas asociaciones demostrarían ser sorprendentemente duraderas hasta mucho después de que el capitalismo competitivo liberal se hundiera bajo el peso de sus múltiples contradicciones en los cataclismos de las guerras interimperialistas, las depresiones económicas y el caos financiero intelectual, dando lugar a caos financiero internacional, dando lugar a mediados del siglo XX a un nuevo régimen, el del capitalismo gestionado por el Estado. Gracias, Mercedes. Perdona un momentito, la película que yo había visto no era esa. Que te he dicho, sí, esa película. La que yo había visto era Sweet Country, que es del 2018. Y Vale. es de, te digo el director, Warren Thornton, que es un director australiano. Y entonces explica la Australia desde que se construyó. Gracias al esclavismo, claro. Claro. Sweet. Pots escriure el nom en el chat? Pots escriure el nom en el chat? Sí, claro. Sí, gracias. Muy bien, Lorda, ahí, con eficacia. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, comparto pantalla. Y vamos a ver el siguiente capítulo. Una observación. Una observación, compañeras. Cuando nosotros vemos o veremos a gente tan inteligente, tan capaz como los revolucionarios americanos, hacer y sostener las barbaridades que hicieron. Cuando vemos a los ingleses entregando a sus huérfanos de guerra para hacer trabajo esclavo o servir en las colonias. Cuando vemos a los australianos, a la clase dirigente australiana, es decir, hacer las barbaridades que hicieron, todo en nombre de la moral y de la racionalidad. Debería insuflarnos de un sano espíritu de humildad intelectual, porque mucha de esa gente estaba convencida de que lo que hacía era lo correcto. Y cuando nosotros estudiamos estas cosas, deberíamos ser conscientes de que podría ocurrir, es más, es probable que ocurra, sería hasta sano, que muchas cosas que hoy sostenemos, dentro de 20 o 30 años, digamos qué barbaridad, cómo podíamos pensar o cómo podíamos sostener semejantes cosas, ¿no? La vida humana, la sana, no la de los enfermos mentales, la vida humana sana se caracteriza por un aprendizaje a lo largo de toda la existencia, por ensayo y error, en el cual, pues bueno, pues vamos teniendo ilusiones, haciendo proyectos y desechándolos en la medida en la que lo vamos confrontando con la realidad y mejorando nuestras expectativas hacia el futuro. Hombre, siempre hay quien va para atrás, pero en general los seres humanos, más o menos todos, todas, vamos hacia adelante. El estudio de la historia no nos debe servir para coger modelos, porque la historia nunca se repite, nunca, jamás. Pero sí nos debe servir para coger lecciones, ¿no? Y estas cuestiones del racismo, de la misoginia, de la homofobia, deberían servirnos, bueno, pues para reflexionar sobre bueno, los límites de nuestras convicciones y que cualquier convicción que tengamos, hombre,
sometámosla a un moderado, a un moderado cuestionamiento y permitamos que nuestras convicciones confronten con las de los demás en un debate sano en el que a veces tendremos la razón, a veces no tendremos la razón, pero en última instancia la responsabilidad queda compartida cuando la decisión se toma en conjunto. Eso es lo que se llama democracia. Digamos, la virtud de la democracia no es que esté exenta de errores, sino que, bueno, pues que permite confrontar los distintos puntos de vista, vete a saber cuál será el que esté acertado al final y cuál esté equivocado, confrontar los distintos puntos de vista y tomar decisiones de forma conjunta, compartiendo la responsabilidad sobre esa toma de decisiones, ¿vale? Porque ni podemos tener la verdad y desde luego no lo vamos a saber hasta que no pasen 30 o 40 años y entonces ya es tarde, ¿no? Por eso, de aquí a que lleguen los 30 o 40 años y como hay que seguir, la vida tiene que continuar y hay que seguir haciendo cosas, es importante que esa toma de decisiones sea compartida de forma plural, racional, democrática, pacífica, en la que la voz de todas sea oída y se pueda tener en cuenta. Solo así, cuando luego vengan las cosas, los errores, podremos decir, bueno, oye, hicimos lo que creímos que era lo mejor que se podía hacer. Nos equivocamos, pero bueno, con los datos que teníamos, ¿no? Y con la información que teníamos, hicimos lo mejor que se podía hacer. Esa es la gran virtud de la democracia, la toma de decisiones compartidas. Por eso cuando veamos este tipo de películas y este tipo de cosas, no nos quedemos solo en reírnos o en echarnos las manos a la cabeza de qué burros eran. Recordemos que esa gente estaba absolutamente convencida de lo que estaba haciendo, ¿no? De lo que hoy nos horrorizamos, pero en ese momento estaban absolutamente convencidos de lo que estaban haciendo, ¿vale? Vamos al capítulo. El siguiente capítulo, el siguiente epígrafe es el que trata la modificación del capitalismo a partir del periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. El fordismo y el salario familiar. Como resultado de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo resolvió la contradicción entre producción y reproducción, colocando al Estado del lado de la reproducción y asumiendo la responsabilidad de amortiguar los efectos deleterios de la economía de mercado. Eso es lo que se dio en llamar el estado del bienestar. Este modelo, que en otras regiones se exportó como desarrollismo, en la periferia colonial, se basaba en dos principios. Los intereses cortoplacistas del capital podían y debían subordinarse a los intereses a largo plazo de acumulación del capital. Los intereses de los capitalistas particulares tenían que subordinarse a los intereses de clase del capital. Y en segundo lugar, era necesario, mediante la promoción biopolítica, y aquí entra Foucault, era necesario mediante la promoción biopolítica convertir a esa desarrapada muchedumbre revolucionaria que había salido de la Segunda Guerra Mundial en una fuerza de trabajo sana y preparada, empleable. Y atención a la expresión, con intereses en el sistema. ¿Cómo transformas tú a esa muchedumbre desarrapada, revolucionaria, de barricada, con intereses en el sistema? Una persona muy querida para mí, mi padre, decía, Jorge, dándole una hipoteca. Tú le das a esa pobre persona, le das una hipoteca y la has atado de pies y manos al sistema capitalista para el resto de su vida. Bueno, por lo menos para el resto de lo que dure la hipoteca, ¿vale? Ya depende de los años, ya depende de los años que tarde en pagarla.
Este asunto es importante porque la única manera de garantizar la paz social es hacer que la víctima forme parte del sistema de explotación. Claro, así contado es difícil de vender. Entonces, de lo que se trata es de hacer una ciudadanía responsable a través de la gestión política, eso que llamamos democracia representativa, y de la participación del trabajador en los beneficios de la empresa. Por ejemplo, que si hay aumentos de productividad o aumentos de facturación o aumentos de beneficio, tiene que redundar en mejoras de salario, e inclusive haciendo formar parte a los trabajadores o a los representantes gremiales del consejo de dirección, por ejemplo, de la empresa, ¿no? Es decir, hacer partícipe de alguna manera a los trabajadores en el sistema productivo y hacer partícipe de alguna manera a los trabajadores en el sistema político. Es decir, que la fuerza de trabajo, que los intereses de la fuerza de trabajo queden anclados a los intereses del capital. Este modelo, nos dice Fraser, enlazó el modelo fordista con las necesidades de consumo del sistema capitalista. El sistema capitalista, para poder seguir creciendo en condiciones de caída tendencial de tasa de beneficio, necesitaba extender el consumo. Y para extender el consumo, tú tienes que hacer que el consumo llegue a amplias masas, a masas crecientes de población, dentro de la nación y en el extranjero. Nos dice, enlaza el modelo fordista con las necesidades de consumo del sistema capitalista, reinventando el hogar, ahí viene Doris Day, reinventando el hogar como espacio privado de consumo doméstico bajo el ideal del salario familiar, constituyendo ese modelo androcéntrico y de explotación, expropiación neocolonial de la Guerra Fría. Los estados postcoloniales van a reproducir ese mismo modelo, pero en vez de hacerlo mediante la explotación de su clase trabajadora y de sus poblaciones indígenas o agrícolas, lo van a hacer mediante la expropiación y explotación de sus poblaciones indígenas. Pero la protección social en este modelo del salario familiar tampoco era universal, ni dirigida al individuo, sino que apenas cubría a la élite de los sistemas central o periférico, estigmatizando, yo lo pongo así como en una cascada de desprecio, estigmatizando a los sectores femeninos, a los sectores empobrecidos o a los sectores racializados. Todo aquel que no cumpliera con el estándar del salario familiar bajo un trabajo para toda la vida, como era el de la época, quedaba estigmatizado. Así, la socialdemocracia de la época, o como le queramos llamar, había sacrificado los ideales de emancipación propios de la socialdemocracia a unos ideales más tangibles, que resultaban de esta alianza entre productividad y protección social. No vamos a acabar con el capitalismo, pero vamos a conseguir elevar las condiciones de vida de los trabajadores. Es lo que algunos de nuestros sindicalistas actuales llaman la revolución tranquila. El capitalismo es, digamos, domesticar el capitalismo por medio de la lucha, más que de la lucha, por medio de la demanda, lucha poca, ¿no? Pero bueno, por medio de la demanda, ir domesticando el capital y arrancándole, entre comillas, o haciendo que el capital conceda mayores niveles de vida. Pero dicha alianza se resquebrajó muy rápidamente. Duró entre el 45 y el 65.
cuando el capital tuvo que enfrentarse a dos problemas aparentemente insuperables. Las demandas de emancipación y democracia internas y externas, recordemos mayo del 68, fueron un interdicto, pusieron patas para arriba el sistema de representación, el sistema democrático representativo que teníamos, y esas demandas de democracia se llevaban por delante la configuración del Estado como consejo de administración de las grandes empresas. Si dejamos entrar al pobrerío, cómo vamos a gestionar la política y la economía. Y en segundo lugar, el segundo problema aparentemente insuperable era la caída de la tasa de beneficio, la caída de la productividad. A partir de 1970, la productividad se estanca y el capitalismo se encuentra ante un dilema. O beneficios o socialdemocracia. La respuesta era clarísima. Lo que se iba a llevar por delante era la socialdemocracia. Vamos a leer el epígrafe. Víctor, el fordismo y el salario familiar. Emergiendo de las cenizas de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo, gestionado por el Estado, desactivó de diferente manera la contradicción entre la producción económica y la reproducción social al situar el poder estatal del lado de la reproducción. Asumiendo cierta responsabilidad pública por el bienestar social, los estados de esa época intentaron contrarrestar los efectos corrosivos no solo de la explotación, sino también del desempleo masivo sobre la reproducción social. Este objetivo fue asumido por igual tanto por el estado del bienestar democráticos del centro capitalista como por los estados desarrollistas de la periferia recién independizados, a pesar de sus diferentes recursos y capacidades para hacerlo realidad. Continúa, por favor. De nuevo, los motivos eran mixtos. Un estrato de las élites ilustradas había llegado a pensar que el interés cortoplacista del capital de exprimir al máximo los beneficios debía subordinarse a las necesidades más duraderas de sostener la acumulación en el tiempo. La creación del régimen gestionado por el Estado estaba pensada para salvar el sistema capitalista de sus propias propensiones desestabilizadoras, así como del espectro de la revolución en una época de movilización de masas. La productividad y la rentabilidad exigían la promoción biopolítica de una fuerza de trabajo sana y preparada con intereses en el sistema y no una desgarrada muchedumbre revolucionaria. Desarrapada. Desarrapada. La inversión pública en atención sanitaria, enseñanza, cuidado de niños y pensiones de jubilación, complementada por las aportaciones empresariales, se consideraron una necesidad en una época en la que las relaciones capitalistas habían penetrado en la vida social hasta tal extremo que las clases trabajadoras ya no disponían de medios para reproducirse por sí solas. En esta situación, la reproducción social debía ser interiorizada, introducida en el ámbito del orden capitalista oficialmente gestionado. Gracias, Víctor. Monse, continúa tú, por favor. Sí, una pregunta. Sí. Fordista se refiere, fordiano es fordista, que trabajan en la cadena, ¿es esto a lo que se refiere? Sí, el trabajo en cadena de producción. Sí. Muy bien, gracias. Sí. Ese proyecto encajaba con la nueva problemática de la demanda económica. Con el objetivo de suavizar los ciclos de auge y depresión endémicos del capitalismo,
los reformadores económicos intentaron asegurar un crecimiento continuo que permitiese que los trabajadores del centro de la economía mundocapitalista cumpliesen su doble tarea en tanto que consumidores. Es decir, no solamente digamos, el objetivo del trabajador no es solamente producir plusvalor, sino además consumir el mismo producto que están... Imaginaos, es que esto los jueves me encanta, porque los jueves en el Capital estas cosas se ven con mucho más detalle, ¿no? Imaginaos que fuéramos una especie de abejas que nosotros solamente producimos pienso, ¿vale? Y comemos pienso. Y es lo único que hacemos. Producimos y comemos pienso, ¿vale? Bueno, pues el capitalismo consiste en lo siguiente, ¿vale? Vamos a la fábrica a producir pienso, producimos 100 sacos de pienso al día y cuando llega el final del día, el capitalista vende el pienso en el mercado. ¿Cómo nos paga el capitalista? Con pienso. ¿Con cuánto pienso nos paga? Pues con 50 sacos de pienso. ¿Vale? Producimos 100 sacos y nos pagan con 50 sacos de pienso. Claro, si nos pagaran con pienso y produjéramos pienso, la explotación sería tan transparente que le prenderíamos fuego a la fábrica. Vamos, al segundo día se acabó la fábrica y se acabó el pienso y se acabó el patrón, ¿vale? Pero no nos pagan con pienso, ¿no? Nos pagan con dinerillo con el que vamos al mercado a transformarlo pues, en tomates, en alubias, y además como somos doblemente libres, ¿quién era quien decía? Ah, era Inma, ¿no? La que se reía con lo de doblemente libres, ¿no? Como además somos doblemente libres, somos libres para elegir, y además estamos liberados de cualquier posibilidad de ganarnos la vida de otra manera. Aclara que es una ironía, Jorge, porque si no parece que de verdad nos creemos que somos tan libres, ¿no? De hecho, no era doblemente, era libres de la capacidad para contratar, ¿no? Libres para contratar y para libres... ser contratables. Claro. Firmar contratos de trabajo. Y estamos liberados de cualquier posibilidad de comida o de medios de producción para poder comer por nuestra cuenta, con lo cual pues tenemos que ir así, liberados, ¿no? Al mercado de trabajo. Libres de equipaje. Libres de equipaje. ¿Para ir al bar, no? ¿Tomarse la cerveza o qué? Claro. Sí, es verdad. Esa es la parte madrileña de la libertad. La parte madrileña. El nuevo concepto de libertad. Sí, libres, ¿no? Entonces, claro, si comiéramos pienso y nos pagaran con pienso, la cosa sería mucho más clara. Pero claro, nos pagan con cromos y con esos cromos vamos y los canjeamos en un mercado por la comida que necesitamos, y la cosa es mucho más oscura. Pero no os equivoquéis. El fordismo consiste en montar una cadena de explotación para que tú produzcas mayor cantidad de producto que el que consumes. Pero para que el sistema funcione, tú tienes que consumir. Tú tienes que consumir. El problema es que tu consumo está en contradicción con la necesidad del sistema. Cuanto más tú consumas, menos parte de plusvalor queda para el empresario. De donde el empresario tiene la necesidad de expandir la base de consumo más allá de la población explotada. Todo eso está muy bien en un mundo infinito, pero cuando el capitalismo se globaliza y la capacidad de consumo se satura, entonces volvemos a la crisis de producción. Se produce más de lo que se consume. ¿Y entonces qué hacemos? Pues solo queda una solución, compañeras: bajar los salarios. Es la ley de la vida. Estaba leyendo Monse, ¿no? Adelante, Monse. Aceptando la sindicación que permitió subir los salarios y el gasto del sector público,
que creaba puestos de trabajo, los responsables de las políticas públicas de esa época reinventaron el hogar como espacio privado para el consumo doméstico de objetos de uso cotidiano producidos en masa. Enlazando la cadena de montaje con el consumismo familiar de la clase trabajadora por una parte y con la reproducción apoyada por el Estado por otra, este modelo fordista forjó una novedosa síntesis de mercantilización y protección social, proyectos que Polanyi había considerado antitéticos. Continuamos. Pero fueron sobre todo las clases trabajadoras, hombres y mujeres, las que encabezaron la lucha por la provisión pública, actuando por razones propias. Para ellos, la cuestión era la plena participación en la sociedad como ciudadanos democráticos y, por lo tanto, la dignidad, los derechos, la respetabilidad y el bienestar material para todos los cuales se entendía que hacía falta una vida familiar estable. Al optar por la socialdemocracia, las clases trabajadoras estaban, por consiguiente, valorando también la reproducción social frente al devorador dinamismo de la producción económica. En efecto, votaban por la familia, el país y el mundo de la vida y contra la fábrica, el sistema y la máquina. A diferencia de la legislación protectora del régimen liberal, la solución del capitalismo de Estado derivó en un compromiso entre clases y representó un avance democrático y, a diferencia de su predecesor, las nuevas soluciones sirvieron también, al menos para algunos y durante algún tiempo, para estabilizar la reproducción social. Para los trabajadores de la etnia mayoritaria en el centro de la economía mundo capitalista, estas soluciones aliviaron las presiones materiales sobre la vida familiar y promovieron la incorporación política. Y es verdad que entre los años 50 y los años 70, el bienestar de la clase trabajadora en los países centro del sistema capitalista, bueno, pues creció de forma exponencial y sostenida, ¿no? ¿Hasta dónde creció? Bueno, pues hasta donde se pusieron en riesgo las tasas de beneficio empresariales. Nani, continúa, por favor. Pero antes de apresurarnos a proclamar una edad de oro, deberíamos registrar las exclusiones constitutivas que hicieron posible estos logros. Como antes, la defensa de la reproducción social en el centro fue unida al neoimperialismo. Los regímenes fordistas financiaban en parte los derechos sociales mediante la continua expropiación de la periferia, incluida la periferia dentro del centro, que persistió en formas viejas y nuevas después de la descolonización. Detente un momentito, Nani. Nos dice, pero antes, decíamos, este capitalismo de posguerra representó un avance, sin duda. Para mucha gente de la época que lo recuerde, aquí en España, es que como aquí España estaba contaminada por el franquismo, era difícil de valorar, ¿no? Pero bueno, olvidémonos de España. En cualquiera de los países capitalistas del entorno, el régimen de producción industrial unido a este sistema de protección social representó para la mayor parte de los trabajadores que gozaban de esas dos cosas, trabajo en la fábrica y protección social, representó pues, muchas veces pues, el primer acceso a una vivienda digna en condiciones de salubridad, el acceso a la educación pública para su descendencia, sanidad, pensiones, pensiones de invalidez, seguros laborales, en fin, fue realmente un avance tremendo, ¿no? Para muchísima gente. Pero nos dice la autora, pero antes de proclamar una edad de oro, preguntémonos por las exclusiones constitutivas. Y nos dice la autora, como antes, la defensa de la reproducción social en el centro fue unida al neoimperialismo.
Los regímenes fordistas financiaban en parte los derechos sociales mediante la continua expropiación de la periferia en los países de los que arrancaban los recursos naturales, incluida, nos dice él, ella, la periferia del centro. Y aquí sí viene bien el ejemplo español. Porque todo el desarrollo que se hace en la franja de los Pirineos y en la costa valenciana o en Madrid se hace a costa de una expropiación de trabajo humano en la periferia del centro, en la España profunda, en Galicia, en Andalucía, en La Mancha, ¿no? Se va expropiando masas ingentes de mano de obra, de trabajo, sobre todo mujeres, niños, ¿no? que son explotadas. Se les dice que se les da trabajo, ¿no? Y sí, trabajo se les da, lo que no se les daba era salario, ¿no? O salarios muy pobres, ¿no? Salarios muy bajos. Es un sistema de desarrollo en el que el centro capitalista vive gracias a ese expolio silencioso permanente de ese sur periférico, sea colonial o sea de dentro del propio país. Lee por favor la nota 19, Nani. En esta era, el apoyo estatal a la reproducción social fue financiada mediante la recaudación tributaria y fondos específicos a los que contribuían tanto los trabajadores como el capital metropolitano en diferentes proporciones, dependiendo de las relaciones de poder de clase dentro de cada estado concreto. Pero esas corrientes de ingresos estaban infladas por el valor desviado de la periferia mediante los beneficios extraídos de la inversión extranjera directa y el intercambio económico desigual. Vale, decir, Raúl Prebisch. Está bien, ahí se acaba la nota. Y yo añadiría también, Jorge, una cosa muy grave, y es que aquí en nuestro país concretamente ni siquiera esto se tenía claro, este desarrollismo, como por ejemplo en la Europa. Aquí incluso era lo bien que vivíamos con Franco y todo eso como nos ha ido aún lastrando más, porque creíamos que ese trabajo, esa primera casa, esas vacaciones, etc., etc., pues claro, nos estaban metiendo que era gracias a Franco y de hecho todavía persiste algo de eso, ¿sabes? Fíjate. La paga extra. Sí, la paga extra y lo bien que vivíamos con Franco, sobre todo. Esto hasta gente que también ahí nos jorobó la dictadura, es que ha sido terrible. Aparte de todo lo que estamos comentando, ahí también nos jorobó España. Sí, así es, así es. Bueno, pero era un sistema de explotación basado en la ocultación, en la invisibilización de todo ese expolio, de toda esa expropiación periférica a la que nadie miraba, ¿no? Al final la burguesía de las ciudades, la pequeña burguesía de las ciudades, vivía bien gracias a su participación en esa cadena de expropiación, ¿no? Colonial y dentro del país. Nani, continúa, por favor. Por su parte, los estados poscoloniales, atrapados en el punto de mira de la Guerra Fría, dirigieron el grueso de sus recursos, ya de por sí mermados por la depredación imperial, a proyectos de desarrollo a gran escala, que a menudo suponían la expropiación de sus propias poblaciones indígenas. La reproducción social para la inmensa mayoría de la periferia seguía siendo externa, mientras se dejaba a las poblaciones rurales defenderse por sí solas. Como su predecesor, también el régimen gestionado por el Estado estaba entrelazado con la jerarquía racial. La seguridad social estadounidense excluía a los trabajadores domésticos y agrícolas de su cobertura, privando así, de hecho, a muchos afroamericanos estadounidenses de sus derechos sociales. Y fijaos, si aquí queréis hablar de racismo, si por ejemplo aquí hablamos del racismo, claro, ya habla del racismo en Norteamérica, ¿no? Y cómo se excluía al sector racializado o agrario de tal. Y aquí en España fue igual.
Sí. Cuando se les llena la boca a la burguesía metropolitana de las paguitas del PER en Andalucía, ¿no? Dice, es que fíjate, ahí en los andaluces o los extremeños que viven de las peonadas, ¿no? Y dices, hostia, macho, y del plusvalor que se les arrancó, de eso no hablamos. Si solamente hablamos del subsidio que reciben, que al final, no nos engañemos, es un subsidio al patrón. Esas peonadas no son un subsidio al trabajador, son un subsidio al patrón para que cuando llegue la época de la cosecha o de los trabajos agrícolas, el patrón disponga de la mano de obra servil que necesita para poder hacer los trabajos, que si no estuvieran esas peonadas, esa persona habría emigrado, se habría ido a otro sitio y el campo estaría vacío. Exacto. Y siempre es el patrón el que tiene la potestad de firmar o no las peonadas. Claro, claro, son subsidios al patrón, ¿no? Que se hacen en este caso. Sin embargo, el estigmatizado es el bracero, no el patrón, ¿no? El patrón es el emprendedor, ¿no? Tiene narices. Bueno, nos queda una carilla para terminar el epígrafe. ¿Lo terminamos o lo dejamos para la semana que viene, compañera? Pues Jorge, yo creo que tú deberías descansar, si te parece, lo digo porque es un día que deberías descansar, bueno, si los demás están un poco de acuerdo. Sí. Lo dejamos. Lo dejamos, Jorge. Muy bien. Buena semana, compañera. Mejórate, Pepa, cuídalo mucho. Mejores. Hidrátate. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Adiós, Hasta el viernes. Buenas Adiós, noches. Jorge. Hasta el viernes. Cuídate.